Bendiciones, familia. Estamos una vez más disfrutando de este día del Señor que nos recuerda que en un día como este, muy temprano, Jesucristo no se quedó en la tumba, resucitó para ahora estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esa bendición. Por eso es que celebramos en este día su victoria. En este día recordamos que Dios no se quedó ahí en la muerte. Él es el dador de la vida, la fuente de la vida. Me siento inmensamente feliz y contento porque Dios va a hablar en esta mañana a nuestras vidas sobre una área bastante interesante. Todos en algún momento nos sentimos preocupados por alguna situación, por alguna razón, ya sea una enfermedad, ya sea un problema económico, un problema con los hijos, con la pareja. De alguna manera, las preocupaciones nos llegan a todos en cualquier momento. Y hoy el Señor quiere entregarnos algunas perspectivas bíblicas muy claras para que aprendamos a sortear las preocupaciones, a darle un sabio manejo. Es más, el reto apunta a que logremos desarrollar una mente libre de preocupaciones. De hecho, en la Escritura nos damos cuenta que cuando tememos a Dios, nuestro corazón estará firme y confiado en el Señor y no tendremos temor de malas noticias. Quiero que nos preparemos en esta oportunidad para pedirle de todo corazón al Señor, como siempre, que nos podamos alinear con su mensaje, que podamos estar listos para escuchar con un oído sensible la voz del Señor a nuestro espíritu. Sé que Dios va a llegar a ese punto neurálgico, a ese punto coyuntural en tu vida donde necesitas recibir este direccionamiento. Así que dispongámonos y seamos humildes para recibir el consejo de la palabra del Señor. Oremos al Señor. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias Señor porque una vez más nos permite disponer de esta bella oportunidad para poder recibir, oh Dios, el consejo de tu bendita palabra para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero pedirte con todo mi corazón para que hoy cada uno de los que estamos conectados con esta transmisión podamos encontrar ese aliento, esa esperanza, podamos encontrar esa luz, esa claridad para nuestra vida, especialmente, Señor, en esos escenarios que provocan en nuestro corazón preocupación. Ayúdanos para poder a la luz de la palabra saber cómo darle un sabio manejo a las preocupaciones que vienen contra nuestra vida, que vienen y se levantan en nuestra mente. Deseamos aprender a manejar cada preocupación con entendimiento, de tal manera que no sean ellas las que nos controlen, sino que seamos nosotros los que direccionemos cada preocupación de acuerdo a la sabiduría y de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo. Me dispongo en esta mañana, Señor, para que pueda ser un instrumento eficaz, pueda ser el instrumento que tú quieres utilizar para que esta palabra corra, fluya y llegue a la necesidad de cada corazón, de cada familia que está conectada con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, oramos dándote muchas gracias, mi amado Señor. Amén y amén. Maneja tus preocupaciones. Es la propuesta que hoy el Señor nos quiere entregar a la luz de su bendito consejo. Y quiero tomar como cita bíblica Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Son dos versículos muy conocidos y que me gustaría hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente para poder también comprender aún más ampliamente estas palabras maravillosas que escribió el gran apóstol desde una mazmorra romana. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahora entonces viene el resultado. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Busqué en el diccionario el significado de la palabra preocupación y encontré esta definición bien interesante. Preocupación significa estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil, ante un problema, etc. Además, preocupación es una cosa o una persona o un asunto que produce ese estado emocional.
Resulta que en una ocasión un hombre detectó que las preocupaciones básicamente se estaban apoderando de la existencia, de su vida. La mayor parte de su tiempo él estaba viviendo bajo el estrés de sus propias preocupaciones. Le estaban robando demasiado tiempo. Y entonces hubo un momento donde él hace un alto en su camino y entonces se da a la tarea de anotar todas las cosas por las cuales le estaban preocupando o le estaban generando esa preocupación. Y después de un tiempo, después de haberlas clasificado, llegó a una conclusión bien interesante, que de cada 100 preocupaciones, únicamente 8 realmente tenían razón de ser. De 100 preocupaciones, solamente 8 tenían real razón de ser. Las 92 restantes eran simplemente cargas inútiles, que lo único que hacían era mantener afligido su espíritu y sobre todo debilitando su salud. Esto nos da a entender que el tema de las preocupaciones es un tema que realmente debemos prestarle importancia, porque todos, como decía al comienzo, todos abordamos en algún momento algún tipo de preocupación. Y aquí la pregunta que surge es, ¿cómo le damos manejo a esa preocupación? ¿O le damos manejo nosotros o ella termina manejándonos a nosotros? Entonces, que pienso que es importante que abordemos en nuestra vida diaria y máxime, por ejemplo, en estas fechas de fin de año, pienso que es supremamente importante que hagamos un alto en el camino, que podamos hacer un análisis, hagamos un inventario de todas las cosas que vivimos en este año. Y entonces, al reflexionar sobre nuestros logros y sobre nuestras frustraciones, podamos llegar entonces a analizar de esas cosas que logramos, ¿qué manejo le dimos a las preocupaciones? Y de esas cosas que no logramos, ¿qué manejo también le dimos a las preocupaciones? Una preocupación de la vida mal manejada va a terminar entonces robándonos el poder espiritual, el poder emocional y también el poder mental. Alguien dijo de una manera muy franca que las preocupaciones son como las sombras. Al mediodía son pequeñas, pero cuando comienza a bajar el sol se vuelven cada vez más grandes. El problema de las preocupaciones es que entre más las alberguemos en nuestra mente, las mantengamos ahí anidadas en nuestro corazón, entre más tiempo le permitamos, más grandes se van a volver y nos van a dominar a nosotros. Una fuente muy común de preocupaciones para nosotros, los seres humanos, está relacionado con la preocupación del placer o idolatrar el placer y también idolatrar el dinero. Lucas capítulo 8, versículo 14, en el contexto de la explicación de la parábola del sembrador, Jesucristo dice que las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Mira que el mismo Señor entonces habla de que algo que va a llevarnos a convertirnos en esclavo de las preocupaciones es la idolatría al dinero, la idolatría al placer. Cuando nos volvemos esclavos del placer temporal, entonces estaremos también esclavizados a las preocupaciones. Vivir preocupados también nos va a impedir prepararnos para el retorno de Jesucristo. Y este es un asunto que también debemos prestarle demasiada atención. En aquel día cuando Cristo regrese por su iglesia, ¿cuántos creyentes estarán enfocados en lo material, enfocados en sus propios placeres, en sus propios deseos? A tal punto que se olvidaron de prepararse, de estar listos, como lo dice la palabra del Señor, para el regreso de nuestro Salvador. De hecho, en Lucas 21, versículo 34, en la Nueva Traducción Viviente se nos advierte: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. Creo que los tiempos actuales, con sus complejidades, nos exige aprender a vivir serenos, nos exige a vivir con un dominio propio de nosotros mismos.
Tenemos que empezar a ser personas más dueñas de nosotros mismos, no que las emociones, no que las circunstancias, no que los demás terminen dominándonos a nosotros. La única manera de poder empezar a tomar dominio de nosotros mismos es permitiendo que esa manifestación del fruto del Espíritu Santo, que se conoce como mansedumbre, empiece a crecer dentro de nosotros, en nuestro carácter. Porque la mansedumbre está relacionada con esa facultad de ser dueños de nosotros mismos. Por eso es impresionante cómo Jesús le dio manejo a cada situación, a cada provocación, a cada dificultad. Nada lo conmovía. Él le daba un manejo sabio a cada situación porque era la persona o es la persona más mansa que ha existido sobre la faz de la tierra. Entonces, me parece que es muy necesario que aprendamos a ocuparnos de las cosas cuando llegue el momento, y no de pronto con tanta antelación que termine esta dominándonos y sobre todo haciéndonos caer en afán y ansiedad. De hecho, el apóstol Pablo reta nuestro corazón cuando él dice allí en Filipenses, como lo leímos al comienzo, por nada estéis afanosos. Mire que es desafiante esta propuesta. En otras palabras, que nada, absolutamente nada, tenga el poder de preocuparlos. Entonces, aquí es donde se presenta el desafío. El planteamiento es posible que nosotros podamos mantener una mente libre de preocupaciones? ¿Es esto posible? Me gustaría hoy, a la luz de la palabra de Dios, entregarte algunos principios que pueden básicamente ayudarnos a lograr esta maravillosa meta. Sí podemos vivir en un nivel donde le demos manejo a nuestras preocupaciones y que nuestra mente pueda estar conectada con la mente de Cristo. Lo primero que quiero plantearte para que podamos darle un sabio manejo a las preocupaciones en nuestra mente es que caminemos en confianza y no demos lugar al temor. Aquí hay que hacer como un trueque. Entreguémosle al Señor nuestros temores y recibamos de Él esa capacidad de confianza. Dios desea con todo su corazón que le creamos. Eso es lo que Él ha añorado y de hecho ese fue el planteamiento vertebral cuando el Señor le entregó al pueblo de Israel la ley a través de Moisés. Todo lo que usted lee en la ley del Antiguo Testamento apunta a ese elemento, a que su pueblo le crea a Dios. Y la manera de el pueblo en el Antiguo Testamento de demostrarle a Dios que le creía era cuando ponía por obra, cuando se sometía en guardar, en obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, no es que haya cambiado eso sigue siendo idéntico para nosotros en este tiempo. La manera de demostrarle a Dios que le creemos es cuando le obedecemos. Es el mismo principio. Por eso es que Isaías 26:11 nos entrega una premisa poderosa para poder alimentar en nosotros esa confianza. Oh Señor, dice el profeta, oh Señor, ellos no prestan ninguna atención a tu puño levantado. Demuéstrales tu fervor por defender a tu pueblo. Entonces quedarán avergonzados, que tu fuego consuma a tus enemigos. ¿Sabe qué está queriendo decir el profeta? Está queriendo decir, mira, como pueblo de Dios debemos entender, tenemos que tener claro que en el corazón de Dios hay un fervor por defendernos a nosotros. Dios desea pelear por nosotros. Cuando nosotros somos fieles a Él, cuando nosotros decidimos someternos a su voluntad, el Señor mete sus manos al fuego por nosotros. Y esto tiene que ser suficiente para llenarnos de esa confianza, para llenarnos de esa certeza de que estamos confiando en un Dios que no nos va a abandonar, en un Dios que nunca nos va a dejar en vergüenza si nosotros decidimos confiar en Él. Hay un potencial extraordinario en una mente sin temor. Aquella mente que decide liberarse de los prejuicios, de los miedos, de los engaños de Satanás y empieza a abrigar las verdades de la palabra de Dios, entonces empieza a desarrollar un potencial extraordinario para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Así es como aparecen los grandes logros, las grandes invenciones, a través de personas que deciden liberarse de miedos y se arriesgan en aquello que se ha manifestado como una convicción en su corazón. Renuncian a los miedos y abrigan las convicciones. ¿Cuál es el resultado entonces? Grandes logros, grandes avances, grandes invenciones favorables para la humanidad. Quiero decirte que contamos con el respaldo del Señor.
Esta es una garantía poderosa. Contamos con el respaldo del Señor para avanzar, no para retroceder. El Señor dice que nosotros somos de los que avanzan, no de los que retroceden. Somos de los que tenemos fe para preservación del alma. La fe es fundamental. Por eso en esta premisa que te estoy entregando, caminemos en confianza y no demos lugar al temor. Es fundamental darle valor a la fe. La fe es importantísima. Por eso es que Él nos invita a creerle, no a preocuparnos. Esa es la invitación del Señor. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué invitación tan extraordinaria. ¿Quieres ver cosas imposibles haciéndose realidad en tu vida? Simplemente cree, es lo que dice el Señor. De hecho, la fe es el antídoto más poderoso, más eficaz contra las preocupaciones. Es tan poderosa porque la fe produce salvación, la fe produce seguridad y la fe produce paz. Tres cosas fundamentales en nuestra vida como seres humanos. La fe produce salvación, la fe produce seguridad y la fe produce también esa paz. Por eso es que una mente tranquila definitivamente es una mente prodigiosa. Una mente tranquila es una mente prodigiosa. Te pregunto en esta mañana, ¿quieres alejar de tu corazón las preocupaciones? Decide entonces desde hoy, con base a lo que te estoy planteando, abrazar la plena confianza en el Señor. Y el resultado es que Dios va a cuidar de ti. Claro que sí. Decide abrazar la bondad y la misericordia y la verdad de Dios y Él se encargará de cuidar de ti. Primera de Pedro 5:7 nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Qué maravilloso versículo y me gustaría que esta semana usted pueda aprendérselo de memoria. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta como lo expresa aquí el apóstol. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Qué maravillosa verdad. Y quiero culminar este primer punto citando las palabras tan especiales de B. Raymond Edman diciendo, la fe está muerta para la duda, muda para el desaliento, ciega a las imposibilidades y no conoce nada más que el éxito. ¿Sabe qué significa esto? Que definitivamente la fe auténtica es la única que nos conduce al verdadero éxito, al éxito de Dios. La segunda premisa que quiero entregarte para que le demos un sabio manejo a nuestra mente con respecto a las preocupaciones es que debemos caminar hacia el perdón y no darle lugar a la amargura. El perdón es fundamental, lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero en el contexto de lo que estamos hablando es importante que también lo revisemos, porque gran parte del causante de nuestras aflicciones, de nuestras preocupaciones, se encuentran arraigadas en nuestra falta de perdón, en nuestras amarguras, en nuestras relaciones no ajustadas y sobre todo sanadas de acuerdo al diseño del Señor. Efesios 4:31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De hecho, cualquier sentimiento nocivo, cualquier sentimiento negativo que tengamos contra nuestro prójimo, se va a convertir en un gran obstáculo para que el Señor nos ayude a superar la preocupación. Estoy convencido de que cuando estás con cuentas pendientes con alguien, cuando sabes que estás mal en una relación con alguien, eso es una fuente de preocupación. Nadie se va a sentir contento y feliz sabiendo que está en un mal estado relacional con alguien, y máxime si ese alguien es importante, si es significativo para su vida. Sin embargo, al mismo tiempo no entiendo por qué la tendencia de nosotros los seres humanos es a perpetuar malas relaciones con las personas que decimos amar. Somos capaces hasta de permitir que pasen los días, las semanas, hasta los meses, algunas veces hasta los años. Y cerramos nuestro corazón
al perdón, a la restauración. Y decidimos continuar en ese espíritu de amargura, en ese espíritu de odio, de resentimiento. Y sin embargo, la única ganancia que obtenemos es, y no diría ganancia, sino más bien algo desfavorable. Lo único que obtenemos es preocupación tras preocupación. Y sabemos que detrás de una preocupación vienen también otros males. Entonces, el consejo del apóstol Pablo es muy claro: quítense de vosotros toda amargura, quítense de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia, todo enojo. Más bien tenemos que aprender a ser benignos, misericordiosos. Debemos aprender a perdonarnos los unos a los otros como Cristo nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, vivamos en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres, para que los propósitos de Dios se puedan ejecutar, se puedan llevar a cabo en nosotros y a través de nuestras vidas. Quiero que piense por un momento en el resentimiento de Caín. Génesis capítulo 4 y 5, perdón, 4, 5, dice en la Nueva Traducción Viviente: pero no aceptó Caín, o dice la palabra que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y entonces esto hizo que Caín se enojara mucho. Mira esta expresión: hizo que David, ¿qué? Se enojara mucho. Y entonces se veía decaído, su semblante decayó. ¿Qué significa entonces esto? Significa que él abrigó el resentimiento, la amargura, el enojo, la soberbia. Y lo terrible de este asunto es que él terminó sumiéndose en una profunda preocupación en su alma, a tal punto que esa preocupación lo llevó a actuar como un homicida. Mató a su hermano Abel. Esto no es un juego. Cuando jugamos con el juego de Satanás, de guardar en nuestro corazón resentimientos contra alguien, muchas veces no dimensionamos el daño tan terrible que nos estamos haciendo y que le estamos haciendo al otro. Pero la verdad es que por eso es que Dios es muy enfático y Dios nos dice que debemos perdonar, que no debemos abrigar resentimientos ni odios, porque esto no produce paz ni tranquilidad en nuestra mente. Hebreos 12:15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. El problema de las amarguras, de los resentimientos, de los odios, de las enemistades, es que esto no solamente nos afecta a nosotros, sino que también trasciende a nuestro entorno, a los demás. Pero el perdón es el que verdaderamente va a traer paz a nuestro corazón, y esa paz se va a ver reflejada también en nuestro mundo pensante. Va a haber descanso en nuestro corazón y va a haber tranquilidad en nuestros pensamientos. Es la llave para que podamos soltar nosotros toda preocupación que se encuentra allí aprisionada en nuestro corazón, que está como en una cárcel emocional. Usa la llave del perdón y libera tu alma de toda aflicción, de toda preocupación. Sería muy válido, mis amados hermanos, que revisáramos la raíz de nuestras preocupaciones. ¿Qué es lo que está generando últimamente en nosotros esa intranquilidad, ese desasosiego? ¿Qué es lo que está generando en nosotros ese caos mental? Creo que lo más probable es que nos daríamos cuenta que muchas de esas preocupaciones que están robándonos la paz pueden ser producto de amarguras, producto de resentimientos, de cosas que consciente e inconscientemente tenemos cultivadas en nuestro corazón y que no hemos tomado una decisión de sanarlas. Pero aparte de eso, quiero entregarte la tercera premisa importante para darle un sabio manejo a las preocupaciones en nuestra mente. Y tiene que ver con aprender a soltar en lugar de retener. Y aquí es muy importante prestarle atención a este punto, porque no solamente se está refiriendo a la parte de pronto afectiva, sino también quiero enfocarme en la parte de los padres hacia los hijos. Hay padres que están resentidos contra sus hijos porque han hecho cosas que ellos no esperaban, porque han tomado ciertas decisiones que ellos no habían planeado todavía o que no esperaban que se dieran de una vez. Y esto ha generado un profundo dolor. Y entonces la manera de demostrar que no están de acuerdo es aferrarse a esa situación en la que ellos
quisiera que todavía se estuviera dando, pero que ya no se está dando. Y se están haciendo un daño y le están haciendo daño a sus hijos. Salmo 55, 22 dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Esta es una invitación que el Señor nos hace de una manera muy clara. Aquellas cosas a las que nosotros nos aferramos, fácilmente terminaremos perdiéndolas. Yo recuerdo que en una ocasión, hace muchos años, le dije a alguien en una sesión de consejería, cuando se encontraba obsesionado por una persona en una relación emocional, le dije: mira, lo más sabio que tú puedes hacer para saber si esta relación es la voluntad de Dios o no, es soltar esa persona. Déjela ir. Que si esta persona en algún momento vuelve a ti, volverá bajo la convicción de que fue Dios quien la trajo a tu camino. Pero si al dejarla ir nunca más vuelve a tu vida, también ten la convicción de que nunca esa persona era la que Dios había decidido que colocaría en tu camino. Entonces es importante entender que nosotros no estamos para aferrarnos a nada. Del único que tenemos que aferrarnos y nunca soltarnos es del Señor. Pero por lo demás, de personas, de cosas, de proyectos, de sueños, de cosas materiales, no debemos aferrarnos, porque eso va a producir un profundo daño en nuestro corazón. De hecho, hay un principio muy claro en las finanzas que proyecta lo mismo en otras áreas del corazón. Proverbios, capítulo 11, versículo 24 al 26, mírelo lo que dice allí. Es bien interesante mirarlo desde esta perspectiva. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Entiende el contraste? Personas que se desprenden, que sueltan, que dan, terminan teniendo más. En cambio, personas que todo el tiempo están aferradas a algo, que no sueltan, que no dan, terminan entonces empobrecidas. Por eso el versículo 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Entonces, la enseñanza aquí es supremamente clara. Cuando nos aferramos a nuestros miedos y preocupaciones, ellos terminan haciéndonos un terrible daño. Ellos terminan quitándonos, arrebatándonos lo que tanto nosotros deseábamos obtener. Así que no hay sabiduría definitivamente en retener aquello que tenemos miedo de perder. Otra vez, no hay sabiduría en retener aquello que tenemos miedo de perder. Escríbalo ahí por favor en el chat, porque es una verdad que es digna de contemplar y digna de revisar más a fondo. De hecho, en Dios el diseño funciona de manera inversa. Mateo capítulo 10, versículos 37 al 39 nos dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces, qué hermosa enseñanza la que Dios nos entrega con respecto a esta tercera premisa. ¿Quieres vivir dándole un sabio manejo a tus preocupaciones? Entonces no te aferres a nada. Eso que de pronto te está generando miedo, pánico de que lo vas a perder, llámese una cosa material, un proyecto, un trabajo o una relación, un hijo, ¿verdad? Este es el momento que Dios te dice: suéltalo, entrégamelo a mí, dámelo. No te aferres a ello. Vivir preocupados por algo o vivir preocupados por alguien es vivir aferrados a ello, y esto es algo que va a producir resultados que van a afectar profundamente nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque las preocupaciones terminan produciendo fatiga y hasta terminan produciendo enfermedad en nuestro cuerpo. Yo quisiera terminar en esta mañana diciéndote de todo corazón que pongamos nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Creo que aquí es donde está la clave. Pongamos nuestras preocupaciones en las manos de nuestro Salvador. Él es el único que nos va a dar verdadera libertad. Él es el que nos va a entregar poderosa seguridad para nuestro futuro. Nadie tiene mejor asegurado nuestro futuro que Dios, porque Él se encuentra presente en nuestro futuro. Así que hoy tienes la opción
frente a lo que hemos hablado, de darle un manejo diferente a tus preocupaciones. La tendencia puede ser a hacer todo lo contrario de lo que dijimos. Por eso el Señor nos plantea estos principios de una manera muy clara y directa. Que Dios nos ayude a darle un manejo diferente, un manejo más sabio. Que definitivamente entendamos que es un error mental que permitamos que las preocupaciones nos gobiernen. Ese es un error mental que debemos evitar. Yo sé que muchas veces, mis amados hermanos, creemos que todo se nos vuelve difícil, que no podremos cumplir con todas nuestras obligaciones o que las cosas no nos van a salir como queremos y entonces enfermamos de preocupación. Pero escúchame bien, cuando pasa el tiempo, después de que pasa ese momento, ese oleaje que sacude tu vida, cuando pasa ese momento crítico es cuando nos damos cuenta del error mental que hemos cometido, que no valió la pena habernos preocupado tanto. Recuerda ese inventario que hizo este señor de 100 preocupaciones, realmente 8 son realmente necesarias a las que le dediquemos tiempo y dedicación en la mente. Las demás son cargas inútiles que terminan enfermándonos. ¿Qué ganancia podemos obtener nosotros afligiéndonos? ¿Qué ganancia podemos obtener nosotros cuando permitimos que la ansiedad nos doblegue, cuando permitimos que de pronto el enemigo empiece a sacudirnos por las cosas que sentimos que no tenemos control? Yo pienso que un poco de orden mental y de verdadera confianza en Dios puede llevarnos a gozar de lo mejor de la vida. Entonces, pienso que aquí es donde está el meollo del asunto. El meollo del asunto radica en que nos hace falta confiar más en Dios. Diga conmigo, necesito crecer en mi confianza en Dios. ¿Para qué? Para poder echar sobre Él todas mis preocupaciones. El Salmo 140, versículos 12 y 13, uno de mis favoritos, dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Qué maravilla de promesa, qué maravillosa promesa la que el Señor nos entrega. Yo creo que quizá esta sea una de las lecciones un tanto difíciles de aprender. Yo creo que esta es una de las lecciones más complicaditas, que de pronto debemos dedicarle más tiempo para poder aprenderla en nuestra vida, y es aprender a confiar más en Dios. Pero si una vez logramos aprender esta maravillosa lección, excelentes garantías y excelentes resultados vamos a terminar obteniendo en tan elemental base o tan elemental diseño de nuestra confianza en Dios. Ahora, no deberíamos nosotros consagrar más tiempo. Es más, no deberíamos nosotros consagrarnos a aprender cada día esta lección. Quiero dejarte ese reto en esta hermosa mañana, mis amados hermanos. El reto de crecer en nuestra confianza, en nuestra dependencia de Dios. Demostrémosle a Dios en nuestro diario vivir que estamos creyéndole a Él. Y el resultado favorable que vamos a estar recibiendo de una manera exponencial es que las preocupaciones estarán siendo quitadas de nuestra mente y transportadas al cuidado de nuestro Señor. Quiero que cierres por favor allí tus ojos donde te encuentras y vamos a darle gracias a Dios por la palabra sencilla pero directa que Él nos ha entregado en esta mañana. Te agradecemos de todo corazón, mi amado Padre, por la oportunidad en la que hemos recibido hoy el consejo de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque hemos hoy recibido 3 instrucciones directas para poder aprender a dar un sabio manejo a nuestras preocupaciones. Lo primero que tú nos enseñas, Señor, es que hagamos un trueque contigo, que decidamos entregarte a ti nuestros temores y nuestros miedos y podamos decidir caminar en tu temor, en tu confianza, en tu verdad, en tus promesas. El resultado será ampliamente favorable para nosotros. Perdónanos porque muchas veces decidimos caminar en el temor a las circunstancias, a las personas, a lo que siente nuestro corazón. Y entonces abandonamos esa facultad maravillosa de la fe, esa facultad del creerte a ti. Hoy tú has sido claro con nosotros, que caminemos en fe y rechacemos el temor. Pero también, mi amado Dios,
nos has hablado en esta mañana sobre la importancia de caminar en la senda del perdón y renunciar a esa tendencia de la amargura, al resentimiento, al guardar y atesorar en nuestro corazón sentimientos dañinos. Eso no nos sirve, eso no nos edifica, eso daña nuestro corazón. Hoy identificamos que quizá muchas de nuestras preocupaciones tienen su raíz en malas relaciones, en relaciones no estructuradas, no organizadas, no corregidas, que le hemos estado dando mal manejo, y eso está quitándonos la paz, eso está generando preocupación. Hoy nos damos cuenta, Señor, del valor que tiene el perdón, el ponernos en paz con todas las personas para poder también disfrutar de esa armonía y de esa paz mental. Y también nos has hablado, Señor, de la importancia de aprender a soltar en lugar de retener. Qué importante, Señor, este principio donde también nos has confrontado y nos has dicho que este es un tiempo en el que tenemos que ser capaces de entregarte absolutamente todo, desde nuestra vida, desde nuestros seres queridos, desde las cosas, Señor, que amamos, desde las cosas que queremos, de las cosas que soñamos, aún de aquellas cosas, Señor, que nos han dejado y ha producido en nosotros dolor. Nos pides, Señor, que no sigamos aferrados a ellas, sino que te las entreguemos, que las soltemos. Y entonces el efecto de esa entrega va a ser paz y tranquilidad en nuestra alma y en nuestro corazón. Es con todo mi corazón lo que hoy te pido, para que nos ayudes a entender esta palabra y podamos llevarla a la práctica de nuestra vida, que podamos ejecutar esta palabra, estos principios allá en la realidad donde nos desenvolvemos con nuestros seres queridos, en nuestros escenarios laborales, allá, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, allá donde siempre tenemos esos roces, allá, Señor, donde siempre tenemos que mostrarnos tal como somos. Permítenos, amado Rey, poner en práctica estas tres premisas fundamentales para traer orden en nuestra mente y sobre todo para poder manejar nuestras preocupaciones con sabiduría. Te agradezco por la palabra que nos entregas en esta hermosa mañana y pedimos, Señor, que nos des un espíritu diligente, un espíritu, Señor, dispuesto para poner por obra tu bendita palabra y enseñanza en nuestros corazones. Bendigo a tu pueblo, bendigo a cada familia, a cada hermano y amigo que se ha conectado con nosotros en esta transmisión, y creo con todo mi ser que esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el efecto, el propósito por el cual tú la has enviado, para plantarla en cada corazón, y dará fruto en su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, preciosa iglesia, damos gracias al Señor porque nos ha concedido este tiempo hermoso en el cual pudimos recibir una vez más esa palabra de bendición, de direccionamiento. Tenga en cuenta poner por obra esta palabra, porque es bienaventurado el que pone en obra la palabra del Señor. Es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Bueno, y estoy emocionado porque, si el Señor lo permite, este próximo miércoles vamos a tener nuestra gran celebración navideña. Preparémonos porque Dios nos va a entregar un mensaje muy especial. Nos va a hablar a través del pesebre. ¿Qué tiene que decirnos Dios a través del pesebre con respecto a nuestra vida? Así que preparémonos porque en el marco de esta celebración navideña Dios tiene cosas bien especiales, bíblicas, cosas muy directas para edificar nuestra fe. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos encontraremos pronto este miércoles para honrar y glorificar a aquel que vino desde el cielo y se hizo hombre para poder dar su vida por nosotros. Que Dios les bendiga y una feliz tarde para todos. Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.